Hola, vamos a comenzar a preparar los platos de tu establecimiento. Cuando entras en platos te vas a encontrar con esta pantalla. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo plato. Esta es la ficha de un nuevo plato. Aquí lo primero que encontramos son categorías y subcategorías. Vamos a aclarar algo muy importante. Un plato es obligatorio que esté asociado al menos a una categoría o a una subcategoría. Sin embargo, un plato puede estar asociado a varias categorías y o varias subcategorías. Como hemos dicho, una categoría es una carta, con lo cual nosotros podemos tener un plato que vaya a pertenecer a distintas cartas porque esas cartas comparten ese plato. Y también podemos tener un plato asociado a una subcategoría porque imaginemos que tenemos un pescado o una carne y está en dos cartas distintas, por ejemplo una carta de verano y una carta de invierno, por ejemplo, porque tenemos distintos alimentos en distintas temporadas. Sin embargo, ese plato se mantiene dentro de esos dos menús o de esas dos cartas. Entonces, es muy importante tener claro que un plato siempre debe tener al menos una categoría o subcategoría. Lo lógico es que un plato no pertenezca a una categoría. Y voy a explicar por qué. Porque una categoría es una carta. Y salvo que todos los platos de una carta no tengan subcategorías y esa carta directamente sea exclusivamente de ese tipo de platos, no nos va a convenir ponerlos asociados a una categoría. Lo normal es que tengamos siempre un plato asociado a una subcategoría. Por ejemplo, nosotros habíamos creado una subcategoría que se llamaba bocadillos calientes. Podemos empezar a escribir y el sistema nos va a buscar lo más parecido que vaya encontrando. Pues, en este caso ponemos bocadillos calientes, pero imaginemos que este bocadillo también lo vendemos en los desayunos, entonces pondríamos, por ejemplo, de desayunos. Luego aquí debajo podríamos indicarle qué alérgenos tiene. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tiene huevo, el nombre del producto, que sería bocadillo de tortilla de patata, el precio, por ejemplo, 6 euros. Aquí tenemos si el plato va a estar disponible en el configurador de menús. El configurador de menús, lo veremos más adelante en este apartado de menús, es un sitio donde nosotros vamos a elegir una serie de platos que van a formar parte de esos menús. Pues bien, solo van a formar parte de esos menús aquellos platos a los que les hayamos marcado que están disponibles en el configurador de menús. Seguimos hacia abajo. Aquí indicaríamos una descripción del plato. Y aquí, más abajo, podríamos tener hasta 3 textos personalizados que se componen de un rótulo y un texto. Un rótulo y un texto. Entonces, aquí por ejemplo, imaginemos que queremos poner pues de qué está hecho el bocadillo o las características o bueno, pues indicando los componentes que son especiales por el motivo que fuere. Aquí tenemos 3 apartados para utilizar la creatividad y hacer que nuestros clientes deseen con más fervor comerse nuestros bocadillos. Una vez que hemos terminado, le daríamos guardar. Una vez que hemos guardado, nos podemos encontrar en esta situación. Decimos, bueno, ¿y ahora dónde está nuestro bocadillo? Pues no hay que preocuparse porque simplemente dándole buscar le diríamos, por ejemplo, tortilla y aquí tenemos, por ejemplo, ¿ves? Ya nos ha buscado todos los artículos, todos los platos que tienen tortilla. El que estábamos editando era este. Entonces, por ejemplo, yo quiero añadirle la fotografía. Podría hacerlo de varias maneras. Puedo pulsar aquí o puedo pulsar aquí y ver los detalles del plato y añadirle la fotografía. Vamos a hacerlo desde aquí fuera. Yo tomo una fotografía que tenía preparada, la arrastro y ya tengo la fotografía, como podéis ver. La otra forma que comentaba era ver detalles del plato y aquí elegir foto principal y volvería a arrastrar. Podemos hacerlo desde los dos sitios indistintamente. Como vemos, aquí podemos también editar el plato, porque hasta ahora lo que habíamos hecho ha sido crear un plato nuevo, pero imaginemos que queremos cambiar alguna cosa, algún alérgeno, alguna característica, entonces podemos modificar de nuevo el plato, tal y como lo he hecho. Volvemos para atrás para recordároslo, simplemente pulsamos esta flechita y le decimos o bien ver detalles del plato o bien editar. No es exactamente lo mismo, pero bueno, prácticamente sí. Aquí, por ejemplo, volveríamos a la pantalla que teníamos antes, vamos a descartar los cambios y en esta otra tenemos acceso a más información. Luego, aquí tendríamos los textos.
Estos textos, como he comentado ya en otras ocasiones, ya están traducidos al resto de idiomas. Como veis, yo no he hecho nada, simplemente él ha cambiado los textos de forma automática. En algunos casos, en algunos restaurantes, puede ser que necesiten, porque su cliente ya sea muy exigente, editar ellos mismos los textos por si acaso hay algún tipo de palabra que no se traduce correctamente. Volvemos a textos, por ejemplo inglés, editar textos, y aquí tendríamos que, si la traducción no estuviera correcta, podríamos cambiarla manualmente. Y nos vamos a imágenes. En imágenes podríamos subir más imágenes para mostrar nuestro bocadillo. En este momento, pues por ejemplo, voy a subir otra vez la misma, pero lo suyo es que pusiéramos una diferente. Simplemente es porque veáis cómo queda. Una vez que lo tenemos, vamos a ver cómo se ve en el apartado de nuestros clientes. Si le damos a carta, le damos bocadillos, le damos bocadillos calientes, estos son los que habíamos creado antes, ves que ya tenemos aquí la fotografía. Cuando le damos nos muestra el bocadillo y las dos fotografías, en este caso son iguales, pero si tuvierais fotografías distintas del mismo plato, pues aquí en función de las que hubierais puesto, pues irían moviendo. Aquí además tenemos también los alérgenos, en este caso hemos indicado el huevo, y si hubiera opiniones, pues veríamos las opiniones. Volvamos a nuestra ficha. Lo siguiente que tenemos son las valoraciones de este plato. Obviamente no hay valoraciones porque acabo de crearlo y nadie lo ha votado ni nadie ha hecho nada con él. Y por último las estadísticas, que en este caso sucede lo mismo. Aquí veríamos las estadísticas para este plato concreto. Y por el momento vamos a dejarlo aquí y continuaremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención.